Gracias por estar con nosotros, señor Valencia, aquí en la mañana de NTN 24. ¿Qué tal viendo al nieto de la reina de Inglaterra hablando de política estadounidense? ¿Cómo le pareció a usted? Bueno, primero que todo, buenos días. A mí me parece que está bien. Yo no veo cuál es el problema. De cualquier manera, pues entiendo que él no es ciudadano estadounidense, pero es un residente de este país. Si mal no estoy, ellos se mudaron a Los Ángeles, o sea que hizo de esa ciudad pues su hogar al lado de su esposa. Así que me parece que está en todo el derecho de opinar. Yo no le veo ningún inconveniente. El mensaje de Donald Trump claramente comprueba lo que dijo Meghan Markle. Tiene un tono misógino al decirle a Harry que debe de necesitar bastante suerte básicamente para soportar a su esposa. Ese es básicamente el mensaje que se ha dado. Así que no creo que revista ningún tipo de importancia. Me parece que hay otros temas que requieren mayor atención, como el hecho de que el presidente simplemente se ha negado a entregar el poder de manera pacífica, y esto se ve también en la manera en la que los republicanos, y Donald Trump quieren hacer una nominación a la novena curul de la Corte Suprema de Justicia lo más ágil y lo más pronto posible. Creo que hay otras cosas mucho más importantes de qué preocuparse. Robert, precisamente le quería hablar de eso. ¿Cómo ve usted las declaraciones que dijo Donald Trump? Que ya anticipa un supuesto fraude y además dice que no va a ser una transición pacífica. O sea, ¿dictadura o qué? ¿Qué podemos llamar a estas declaraciones de él? Prácticamente como si no quisiera entregar el poder en caso de que pierda. Pues yo creo que lo hemos visto en nuestros países, en Venezuela, lo hemos visto, por ejemplo, en otras partes de la región, en donde los presidentes han asumido la presidencia por medio de vías democráticas. Y entiendo que se puede decir que, bueno, Donald Trump hace bromas y que hace este tipo de comentarios simplemente como la persona que no es un estadista, es un hombre de negocios que llegó al poder, pero que no se comporta como un presidente cualquiera. Pero yo creo que ya viendo la situación en Estados Unidos, yo creo que ya no podemos tomar este tipo de comentarios como si fueran un comentario suelto o como si fuera una broma nada más. El presidente ya lo ha dicho y lo ha reiterado miles de veces que él no pretende entregar el poder de manera pacífica, porque hay que entender el siguiente escenario. De la única manera para que Trump pueda aceptar una derrota es que Joe Biden gane el colegio electoral con más de 300 votos electorales, o yo podría decir hasta 400, hasta que no sea una victoria contundente realmente. El presidente Donald Trump no va a ceder el poder. Y como están las encuestas actualmente, la pelea está muy cerrada. Es decir, si se mantiene esa tendencia, podríamos decir que Joe Biden ganaría las elecciones cerca de 294 votos electorales. Se requieren de 270 votos electorales para hacerse a la presidencia. Es decir, que lo que puede hacer el presidente es disputar las elecciones, y volvemos nuevamente al año 2000, cuando Al Gore y George W. Bush eran los candidatos en aquel entonces, y fue la Corte Suprema quien decidió el ganador de esas elecciones. Así que todo está calculado, y esto es algo que ya ha insinuado el presidente Donald Trump. Por lo tanto, yo creo que con el actual clima político en Estados Unidos, esto no puede ser tomado como una simple broma o un simple comentario. Yo creo que lo que dice Donald Trump pues, es algo que enciende las alarmas en un país que ha tenido una tradición democrática, entre comillas, por supuesto. Ahora, ¿cuánto peso tiene, señor Valencia, también, tomando en cuenta estas declaraciones que se han conocido el día de ayer del príncipe Harry, su esposa, que es estadounidense, como bien lo decíamos? Ellos han hecho un llamado al voto, rechazo al discurso de odio, desinformación y la negatividad, lo han dicho. Horas más tarde salía el presidente Donald Trump en una rueda de prensa a la que se le preguntaba también sobre estas declaraciones de la actriz y del príncipe de Inglaterra. Salía diciendo, bueno, yo como presidente de Estados Unidos, candidato además, pero con más peso por ser presidente de Estados Unidos, eso es lo que generó polémica. El hecho de decir, es posible que no reconozca la veracidad, no me comprometo a reconocer pacíficamente los resultados de noviembre porque podría haber un fraude. ¿Cuánto peso le da lo que han dicho? Por una parte, estas personas, una actriz estadounidense, su esposo que pertenece a la corona británica,
y lo que se conoce después con respecto a esto, que tiene una cadena, el hecho de no aceptar negatividad, lo que decían Meghan y su esposo? Pues es un llamado al unísono, es decir, esta no es la primera vez que unas figuras públicas hacen ese tipo de comentarios. Obviamente, pues esta pareja tiene un peso teniendo el reconocimiento mundial, por supuesto, viniendo de la realeza británica. Pero esto ha sido un llamado de otras personas, de otros funcionarios, de otras luminarias que han hecho comentarios similares. El de no aceptar el tipo de negatividad y de comentarios procaces que ha hecho Donald Trump, no solamente de forma presencial, sino también en Twitter, que es su plataforma favorita para lanzar ataques, ponerle sobrenombres y apodos a sus adversarios, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente vamos a ver si eso tiene algún tipo de influencia en el votante. También hay que señalar que hasta hace unos pocos minutos 200 generales y almirantes, otroras generales y almirantes, debo decir, no están en ejercicio, pero 200 de ellos que en alguna vez ocuparon sus cargos militares le han dado el respaldo a Joe Biden. Incluso una revista como Scientific American, que es una revista que se dedica simplemente a temas tecnológicos y científicos, y ha dicho que en sus casi 100 años de existencia era la primera vez que hacían un respaldo, un endoso a un candidato presidencial en Estados Unidos. Robert, si le entendí bien, hace un rato que hablábamos del tema que se podría repetir lo del año 2000 y que decida la Corte Suprema, por eso de pronto el interés de Donald Trump de elegir esa jueza en este momento y no después para que quede una corte mucho más conservadora que lo beneficie más. Por supuesto, es que ahí es decir, esa parece ser la tendencia, o por lo menos ese es el pensamiento o la estrategia que quieren seguir los republicanos. Como ustedes bien saben, hace 4 años el presidente Barack Obama había propuesto a Merrick Garland como uno de los jueces potenciales para ocupar uno de los asientos que dejó vacío la muerte de Antonin Scalia, y fueron los mismos republicanos en ejercicio en el Senado, en cabeza de Mitch McConnell, quien es el líder de la mayoría republicana en esa Cámara, había dicho que en año electoral no se podía hacer ese tipo de postulaciones y que era mejor que el pueblo estadounidense también tuviera una parte en la decisión, en la toma de decisiones para elegir a un nuevo juez. Ahora, trasladémonos 4 años más adelante, en el 2020, una situación similar, aunque obviamente la muerte de Antonin Scalia se dio en febrero del 2016, o sea, estamos hablando meses antes de las elecciones de noviembre, y ahora con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, estamos prácticamente a 45 días de las elecciones, y aún así los republicanos quieren impulsar una nueva nominación cuando estamos a semanas de una de las decisiones más importantes tal vez en una generación. Y obviamente esto lo hacen con ese fin, porque saben que la campaña está cerrada, obviamente también con el hecho de cimentar un ideal conservador, y porque hay muchas cosas que están en juego que la Corte Suprema tiene que determinar. Uno de ellos, por ejemplo, es el futuro del Obamacare, o el sistema asequible de salud que entabló la presidencia de Barack Obama hace algunos años atrás. Está también el tema de los derechos reproductivos, etcétera, etcétera. Así algunos temas en transición o en continuidad, sea quien gane, demócrata o republicano, en las próximas elecciones. No, perdón, no le entendí la pregunta. ¿Me podría repetirla, por favor? Una en la transición o en la continuidad, sea quien gane en noviembre próximo. Vamos a agradecerle. Robert Valencia ha estado con nosotros, analista político, hablando de temas variados que tienen que ver con la política estadounidense, que tiene que ver con las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Gracias, Robert. Un buen día para usted. Lo mismo, muchísimas gracias. Vamos aquí a hacer una pausa comercial.